Si vamos acá a estar refutando, se pierde el hilo del debate. Bueno, Bien sería que cada quien bueno, ya expusiera. comenzamos la grabación. Dale, Bueno, cinco. mi nombre es Apologista, Kiful, ¿quieres empezar tú pertenezco o empiezo yo? a la Legión de María Auxiliadora, pertenezco a la comunidad de la parroquia catedral de la Anunciación de Stockton, California. Y voy a ser moderador de un debate entre Abraham y mi queridísimo hermanito católico, apologista católico, defensa de la fe y la vida católica. Y pues adelante, Abraham, preséntate tú primero. Ok, muchas gracias, hermano Pic. Bueno, buenas noches acá, buenas tardes. Bueno, yo voy a tener un debate acá con el amigo apologista eh, sobre el tema que enseñaron Cristo y los apóstoles. Si una Trinidad o una unicidad. Entonces, espero que este tema les de bendición y que se puedan edificar con él, que al escucharlo ustedes puedan tomar nota, ¿verdad? Para que puedan saber conocer una verdad y un error. Entonces puedan desechar el error y recibir la verdad bíblica. Bendiciones. Adelante, hermano apologista católico. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a ver cuál fue la doctrina que se mantiene de los apóstoles. Aquí les habla su hermano Gabriel. Por la misericordia de Dios, apologista, encomendado la misión de evangelizar a través de la defensa de la fe. Y bueno, venimos a ver cuál fue la doctrina de los apóstoles, si es la Trinidad o la unicidad de Dios. Bendiciones. Bueno, voy a compartirles la pantalla Adelante. para que ustedes miren cada quien su tiempo. Ahí están Muy bien. los tiempos. Adelante, Abraham. Arranca tus 5 minutos Ok, gracias, hermano Pi. cuando te empieces a hablar. Corre tu Bueno, tiempo. listo. Ahí voy. Bueno, primero que nada, voy a exponer mis 5 minutos sobre la doctrina. Yo soy unicitario, me faltó decir eso anteriormente, yo soy unicitario, pero yo como unicitario me baso en lo que las escrituras enseñan, la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra firme ancla, debemos de dejarnos llevar por ella y guiar por ella y enseñar por ella. Como doctrina, la palabra de Dios enseña, eh, Cristo, Cristo en Mateo dice estas palabras. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me dio. Él está hablando de una doctrina, de una enseñanza, didascalia. Didascalia viene del griego que significa enseñanza, enseñanza. Doctrina, enseñanza. Entonces, esa enseñanza de la cual Cristo está hablando, esa doctrina, no es terrenal, es celestial, porque él dice, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Es celestial. Entonces no pertenece a doctrinas de hombre, sino del mismo Dios viviente, del Dios de los cielos. Entonces, para entender esto, tenemos que ir a las escrituras. ¿Qué doctrina enseñó Cristo a los apóstoles? ¿Cuál fue la enseñanza de Cristo? Vayamos a Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo lo toman los trinitarios, los católicos y muchas doctrinas, lo toman como literal, ¿verdad? De una doctrina para enseñar una doctrina. Pero dicen los teólogos, eso nosotros lo hemos escuchado, que no se puede enseñar doctrina con un solo versículo.
¿cierto? Que para poder enseñar una doctrina tienen que haber más de un versículo. Eclesiastés 1.15 dice, con lo incompleto no se puede contar. 1.15 Eclesiastés. Con lo incompleto no se puede contar. Entonces, cuando enseñamos doctrina, con un solo versículo estamos quedando incompleto. Entonces, para poder enseñar una doctrina, tendríamos que, como dijo Pablo, el que cree saber algo, no lo sabe aún como debería saberlo. Yo puedo leer un versículo y puedo creer que ese versículo me dice algo y lo puedo entender con una interpretación privada que yo le dé a otra persona, le hablo de ese versículo, ¿me entiendes? Yo puedo interpretar erradamente un versículo, pero a la vez el apóstol Pablo me dice, muchacho, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso lo dice Primera de Corintios. Acomoden lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Entonces ahí podemos ver que concuerda lo que dice Eclesiastés con lo que dice Pablo en esos dos versículos siguientes, que están en Primera de Corintios. Entonces, no podemos creer que un versículo diga algo cuando nosotros creamos que si nos acomoda lo espiritual a lo espiritual, a lo espiritual. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Una singularidad de Dios. Una singularidad. Eso es enseñanza bíblica. Entonces, ¿qué es lo en el nombre? Basándolo en el nombre. Pero ¿cuál es el nombre? Luego dice el Padre y el Espíritu Santo. No, dice ahí en los nombres. Cristo está bien colocando una enseñanza singular, alzándolos en el nombre. Muchos estudiosos y ecologistas, él es estudioso, ha estudiado, llegó a cierto grado estudioso, él no me va a poder entender lo que yo estoy diciendo, porque él no va a poder saber qué es singular y qué es plural. Entonces lo que Cristo nos está dando aquí es una enseñanza singular, bautizándolos en el nombre. ¿Pero el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me está dando tres nombres? No, señores. Está dando un nombre porque es singular. Entonces ese nombre, ¿verdad? Lo llevan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él dice en el nombre del Padre y colócala ahí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Tiempo. Bueno, hermano, ¿está listo, hermano apologista, para tus 5 minutos? Prende su micrófono, hermano apologista. ¿Está listo? Gracias. Tengo una duda. Cuando esté listo para arrancar. Cuando usted Tengo comience a una hablar, duda. corre sus Ya va, 5 tengo una minutos. duda. Se escucha Adelante. un momento. Ya va. Tengo una duda. ¿Se escucha? Sí. Ok, tengo una duda. Estos 5 minutos de presentación de mi argumento, ¿no? Sí. Son sus 5 minutos de exposición. De exposición. Después, otros 5 minutos serán de refutación. Bueno, como ellos dijeron que una No, hora y hermano, media, no, yo dije. Sí, prácticamente mira, van a ser reputación. como Vamos a mostrar 10 minutos en total de pura exposición. Ok, 5 y 5 cada uno, y después Vamos a de esos mostrar la 10 doctrina minutos bíblica. van a hacer la bien. refutación. Ya entendí, porque eso fue muy volátil y no me dio chance ni siquiera Lo que vamos a hacer. Después adelante. Nada de Abraham, refutación. por Vamos a favor, mostrar una apaga tu doctrina micrófono bíblica. porque nadie rompió tu tiempo. Por favor, los demás apaguen los micrófonos porque la única persona que puede hablar es el apologista y él. Adelante, hermano apologista, me dice. O sea, tú con las escrituras vas a tener Adelante. que mostrar. No tienes derecho a hablar, Abraham. Solo guarda silencio, por favor, apaga tu micrófono. Ahora le toca al hermano. Adelante, hermano apologista, cuando usted empiece a hablar, corre su tiempo. Listo. Adelante. Bien. Entonces, bueno, la centralidad del debate hay que recordar de que enseñaron los apóstoles.
¿ok? En los primeros siglos o bíblicamente que enseñaron los apóstoles. Bien, entonces, si nos remontamos, por ejemplo, a lo que la Biblia dice respecto a lo que es la revelación que Dios manifiesta, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis, encontramos que cuando Dios crea el hombre, dice hagamos, ¿ok? Y ese hagamos es plural, no es en singular. Y la plenitud de la fe o la plenitud de la revelación divina es dada a través de Jesucristo, por medio del Nuevo Testamento y el cumplimiento de la ley según la gracia. Ahora, en ese hagamos, trayéndolo a colación, lo que es las Sagradas Escrituras, encontramos que se va revelando de manera paulatinamente hasta llegar al mandato. Cosa que, por ejemplo, encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 26, este mismo Dios, esta forma de divinidad y esta persona o mejor dicho, a Dios en su sustancia, en las tres divinas personas. El Padre, a través del ángel, que anuncia el nacimiento del Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que mora en María. Otro ejemplo también lo podemos encontrar en el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, según Mateo capítulo 12, capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice de que después de que Jesús subió de las aguas, fue la voz del Padre que dijo, este es mi hijo, que la voz del Padre, este es mi hijo. Y después de que la voz del Padre habló, se posó sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y entonces vemos un Dios que efectivamente nosotros trinitarios creemos que es uno, creemos que es uno, pero se deriva de tres personas distintas. Ahora, para poder entender este concepto más que bíblico, también teológico, hay que remontarnos a tres aspectos fundamentales. El primer aspecto, ¿qué es persona? El segundo aspecto, ¿qué es sustancia? Y el tercer aspecto, ¿qué es materia? Primero, ¿qué es persona? Persona es el ente viviente, la persona que piensa, ¿ok? Y cada persona es distinta. Segundo punto, ¿qué es sustancia? La sustancia es lo que nos hace ser, ¿ok? Lo que nos hace ser diferentes de personas. Por ejemplo, los animales comparten la sustancia en la carne. Nosotros seres humanos compartimos con los animales la sustancia en carne. Otro ejemplo que también pudiéramos tener, lo que es la materia vegetal, los objetos inanimados, esa es una sustancia. Ahora, el tercer punto, materia. ¿Okay? ¿Por qué materia? Porque sabemos de que la particularidad de que Dios en su omnipotencia es trino, bien sí podemos entender de que este Dios, que es espíritu, tanto el Padre como el Espíritu Santo, es espíritu, el Hijo, que también es Dios, se hace materia. Por eso es importante resaltar estos tres aspectos. Ahora, ¿cómo pudiéramos entender, según la teología trinitaria, el aspecto de la Trinidad? Sencillo. Sería ese Dios que es sustancia divina, ok, está en tres entes distintos, en tres personas distintas, lo cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que de esos tres, uno se hizo carne, Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Y con esto culmino mi tiempo de exposición para el resto de los 5 minutos. Adelante. Te quedan 35 minutos, amigo. Adelante. Segundo, perdón. Adelante. Okay. Un segundo, hermano. ¿Lo vas a ocupar? Lo dejo adelante, lo dejo para la siguiente. Ok. Abraham, te tocan tus otros 5 minutos de posición. Bueno, gracias. En mi argumentación anterior expuse lo que Cristo enseñó como base, como fundamento para empezar lo que es una doctrina, una predicación a todas las naciones, ¿no? El intro.
Pero entonces, acá más adelante, lo que voy a hacer es que voy a dar a enseñar, ¿verdad? Voy a enseñar lo que dieron a conocer Cristo y los apóstoles nuevamente como doctrina para salvación, como enseñanza para salvación. ¿Cierto? La Trinidad. La Trinidad dice, creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vayan a una iglesia donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo llevo mucho tiempo escuchando esto, estos argumentos. Eso lo afirma la Trinidad. La Trinidad como doctrina que ellos creen, como doctrina que les ha sido sembrada y que ellos han recibido. Pero la Biblia, yo soy unicitario, ya lo dije, pero la Biblia enseña una doctrina, ¿verdad? Que nos dice qué es lo que tenemos que creer, una doctrina enseñada que nos dice qué es lo que tenemos que recibir para poder llegar a ser salvos. Esto es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo se basa en un argumento sólido donde dice que los apóstoles predicaron esta doctrina, la enseñaron y los que lo escucharon lo recibieron. Debemos de estar fundamentados sobre la doctrina apostólica porque así lo dice la palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? ¿Una Trinidad? No, amiguitos. Jesucristo mismo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sobre esa base, sobre ese fundamento, sobre esto, tenemos que edificar, ¿verdad? Lo que es doctrina verdadera. Tenemos que creer, tenemos que recibir esto, a Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo es esa gran verdad, como lo dice él en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros tenemos a Jesucristo, no necesariamente tenemos por qué tener a una Trinidad o creer en una Trinidad, porque en Jesucristo estamos completos. Jesucristo es la verdad, él mismo lo dijo. Fuera de él no hay verdad. Entonces, si yo creo en Jesucristo, si yo creo en lo que dice la palabra que tengo que creer, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, que este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre, aquí es donde viene lo bueno, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros. Ahora, como repito, como dije anteriormente, la doctrina de la Trinidad te dice, ve a una iglesia donde se predique a este Padre, a este Hijo y a este Espíritu Santo, porque es lo que tienes que hacer. Ve a una iglesia que se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñando esa doctrina. Pero la Biblia me dice que el mandamiento de Dios que yo tengo que creer y recibir y obedecer es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, veamos qué dicen los apóstoles. En el libro de Hechos, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, dice de esta manera, 11, vamos a empezar con el 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro, fíjense, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué recibir otro? ¿Por qué recibir una Trinidad a otro? Ni siquiera a otro, pero ya la Trinidad dice que recibas a dos más. No, amigos, no hay otro en el cual podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué recibir a otro? ¿Acaso otro nombre, acaso otro Dios, acaso otra persona divina nos va a salvar? No es suficiente Cristo Jesús, nuestro Salvador, que murió por nosotros, que entregó su vida, que derramó su sangre por nosotros. Para mí es suficiente. Los trinitarios predican esto también. Creen en el único y suficiente Salvador. Eso lo dicen los trinitarios, lo predican. Entonces, ¿por qué ellos dicen después que hay que creer en dos más? ¿Cuál es el punto entonces al cual ellos quieren llegar? Si la Biblia enseña que no hay otro Salvador, sino uno solo, y ese Salvador del Antiguo Testamento dice que él mismo iba a venir a salvar a la humanidad. Entonces, ¿por qué recibir o predicar a otro? Si es que en Jesucristo ya yo obtengo la salvación, la vida eterna. Entonces, amigos, es muy importante esto, recibir al único y suficiente Salvador, no predicarlo, ¿verdad? Y luego enseñar otra cosa, sino predicarlo, ¿verdad? Y enseñarlo tal cual en las Escrituras está, que no hay otro Salvador. ¿Se te acabaron tus 5 minutos? Gracias, Pic. Apago el micrófono, Pic. Ok, muchas gracias.
Después de estos 5 minutos, ¿viene la confrontación, viene refutación o qué viene? Sigue tu exposición, hermano. Sí, pero después de estos 5 minutos, ¿qué viene después de los 5 minutos? Viene la reputación. No, 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 mira, yo fui muy claro y está grabado. Yo dije que tenías que enseñar tu doctrina trinitaria cada 5 minutos hasta llegar a 1 hora y media. Y yo voy a enseñar mi doctrina, ¿verdad? Bíblicamente, unicitaria, con mi 1 hora y media. Luego viene media hora de preguntas y respuestas. Eso fue lo que yo dije. Está grabado. Bueno, está grabado. Yo no estuve de acuerdo con esa forma de debate. Bueno, ¿Ok? quedamos Está que grabado. iban a hacer 10 minutos de exposición cada uno. Amigo, pero mira, te hago una pregunta, apologista. ¿No tienes para enseñar entonces tu doctrina trinitaria? Sí tengo Hasta para llegar a enseñar, media hora, pero hasta llegar a 1 hora y media. una cosa es que yo tenga para enseñar y otra cosa es que no esté de acuerdo con la forma de debate. Porque Bueno, hermanito, pero entonces enséñala que los oyentes están escuchando lo que tú estás enseñando ¿por y ellos qué? van a recibir de lo que tú le des. Porque así, para mí, si no hay confrontación, no me sirve. Pero bien, voy a continuar con el debate para que sigan escuchando. Adelante, hermano. Adelante. Bien, ya se les ha mostrado de que en los pasajes anteriores, como son 5 minutos, no puedo desglosar todo lo que es la Trinidad porque abarca mucho. Pero para poder determinar o entender este aspecto de la doctrina, habíamos hablado de la persona, de la sustancia, la materia. Ahora, ¿en qué consiste esta sustancia? Porque fielmente podríamos entender de que son tres personas o tres dioses, como se puede comentar un muñeco de paja. Pero hay que entenderlo de la siguiente manera como se cree de los primeros cristianos, ¿no? Los primeros cristianos después de los apóstoles. Por ejemplo, la mayoría de los primeros apóstoles sostienen de que, bueno, son tres personas, una misma sustancia, donde está uno, están los demás. Y si lo vamos a corroborar, por ejemplo, cuando Jesús fue al desierto, dice que el Espíritu lo llevó, el Espíritu lo condujo. O sea, el Espíritu, hoy entendemos el Espíritu Santo. También, por ejemplo, cuando Jesús en Mateo capítulo 17 se transfiguró ante los apóstoles, ante Santiago y Juan, el Padre que estaba en los cielos habló y le dijo: este es mi hijo amado. ¿Okay? Entonces, si encontramos esta consustancialidad de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo, donde está el Padre, está Jesús, y donde está Jesús, está el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, a mí me gustaría preguntarle, y eso lo puede responder en su tiempo de 5 minutos, si es que puede responderlo, ¿cuáles de los apóstoles o los sucesores de los apóstoles creyeron en la unicidad y dijeron literalmente de que Jesús es el Padre o que Jesús es el Espíritu Santo? Porque si bien si hay connotaciones en la Biblia donde hay diferencias entre el Espíritu Santo, entre Jesús y el Padre, no se encuentran. Pero ahora bien, ahora yo voy con citas bíblicas. Por ejemplo, encontramos en las enseñanzas de los apóstoles, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 14, de que Pablo saluda a los comunicadores con la bondad de Dios, el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo estén con vosotros, según 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Juan capítulo 14, versículo 16, Jesucristo en su hora de agonía, orando a Dios por ese momento, a su Padre, por ese momento en donde Él se encuentra pronto a fallecer, a entregarse, a sacrificarse, le dice a los apóstoles: y yo rogaré a Padre. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y le dará a ustedes otro consolador. Entonces, fíjense
en la singularidad, lo que tenía al principio, el concepto de persona. Está Jesucristo, primera persona, primer ente, está rogando al Padre, otro ente, otra persona. Y Él les dará otro ente, otra persona. ¿Ok? Entonces, esta enseñanza ha sido marcado desde los primeros siglos. Y si esta cita no le gusta al hermano Bran, bueno, que arranque este pedazo o lo tache como una vez hizo Martín Lutero con la epístola de Santiago. Otra cita, primera de Juan capítulo 5, versículo 9, de la misma manera. Son tres lo que testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Me piense decir, esto es un texto espurio. Bien, ciertamente es un texto recepto que llegó a posteriori y a mediados de la Edad Media. Pero si también a estas investigaciones, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice que Jesucristo es el alfa y el omega. Por lo tanto, si la Biblia dice es el alfa y el omega, el principio y el fin, también es un texto recepto de Apocalipsis. El mismo Juan, también entonces arránquenlo y no crean que Cristo es el alfa todo el tiempo. Tiempo. Me avisas, Pip. Ya se acabó tu tiempo. Es que me está entrando Me avisas cuando empiezo yo, Pip. Me avisas. Tú eres el moderador, me avisas. Ok, hermano, ¿estás listo para comenzar tus 5 minutos de reputación? Desde que nací. Espérame un momentito, déjame apagar esto para que deje de estar chichichi. Y ahorita vuelvo a ponerlo. Ok. ¿Estás listo, hermano Abraham? Sus 5 minutos de reputación. Adelante, cuando empieces a... Listo. Adelante, Ok. tiempo corre. Bueno, listo. Bueno. Bueno, amiguito, mira, el tiempo de las preguntas y respuestas, yo fui claro, ¿no? A media hora al final, de tres preguntas y respuestas. Vamos a tener media hora. Entonces, no te apures, no te apures. Relájate y predica la doctrina de salvación, que no te he escuchado hablar, ¿verdad? Que estás enseñando una doctrina de salvación. Tienes que enseñar la doctrina que lleva a la salvación, amigo. La que predicaron Cristo y los apóstoles. Doctrina que lleva a la salvación. Ya yo te hablé de Hechos capítulo 4, versículo 11-12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿entiendes? La cual nos lleva a la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Predica tu doctrina trinitaria que lleve a la gente a la salvación. De lo contrario, amigo, no estás predicando una doctrina correcta que nos va a llevar a la salvación, que es lo más importante para salvar nuestras almas. Entonces prosigo. Doctrina tiene que ver con el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Dios viviente, de Jesucristo, el Dios viviente, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, como tú lo quieras poner. Jesucristo es Dios, Jesucristo hombre. Ahora, doctrina tiene que ver con el nombre de Jesucristo. Todos los que están, 1 Timoteo 6:1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Nombre, doctrina. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto salvarás a los que te oyeren. Es importante, amigo, cuidarnos, conocer la doctrina, recibir la doctrina, enseñar la doctrina para que la persona, las almas lleguen a la salvación, la vida eterna. Entonces, dice Hechos, ahora me voy a Hechos, un momentico, Hechos capítulo 5, ok, capítulo 5, versículo, ok. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera enseñasen, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué los fariseos estaban tan apurados en que los discípulos, ellos estaban muy preocupados en que los discípulos no predicasen y enseñasen el nombre de Jesús? No hablasen ni enseñasen claramente
ahí la palabra enseñasen tiene que ver con la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Que no enseñasen en el nombre de Jesús. Si vemos, acá dice más adelante, nos mandamos en Hechos 5:28, esto que acabo de decir está en Hechos 4:18, y Hechos 5:28 dice, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Nuevamente, que no enseñases en ese nombre, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Nombre, doctrina. ¿Cuál nombre? ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina que él recibió del Padre, la cual él enseñó y los apóstoles enseñaron. Por eso también dice más adelante, dice así, y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos por padecer afrenta por causa del nombre. Amigos, los apóstoles, los discípulos padecían afrenta por causa del nombre, porque ellos tenían el nombre que les había sido dado, como dice Hechos 4:12, nombre que nos ha sido dado para salvación y en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Ellos recibieron ese nombre y por eso ellos se bautizaban según Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin perdón de pecado, ¿hay salvación? Ahorita yo voy a hacer unas preguntitas en el tiempo de preguntas. Perdón de pecado. ¿Por qué? Porque el perdón de pecado es lo que nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios que todos estábamos constituidos como enemigos de Dios y separados por causa del pecado. Pero Cristo, que nos vino a redimir del pecado, dice Pedro aquí que tenemos que bautizarnos en su nombre para poder recibir ese perdón, y no solamente perdón, sino también el don del Espíritu Santo. Mis amigos trinitarios deberán de decirme si ellos tienen el perdón y el don del Espíritu Santo. Yo creo que ellos tendrán que responder por eso, porque no creo que si Pedro dice bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, y yo me bautizo en otro bautismo, yo voy a recibir perdón y Espíritu Santo. Creo que no es lógico, porque Efesios 4:5 dice que solamente hay un bautismo, y ese es en el nombre de Jesucristo. Lo vengo enseñando desde el principio que expuse mi argumento. Mateo 28:19, singular en el nombre. No, espera un momentito. Gracias, Pete. Bueno, hermano apologista, ¿está listo usted para sus 5 minutos de reputación? Sí, adelante. Ok, hermano, cuando usted Bien. comience a hablar. Sí, bueno, yo voy a partir ahora de lo que no estoy de acuerdo con lo que acaba de afirmar. Comenzando su pronunciación, dijo que no se puede enseñar con un solo versículo y que según los estudiosos, bueno, yo aquí pregunto, ¿no? ¿Qué estudioso haya dicho eso? ¿Qué libro de hermenéutica bíblica menciona de que no se puede enseñar con un solo texto? Eso por allí, ¿no? Vaya dando la pregunta para que vayan buscando los autores y los especialistas y los estudiosos. Y ojo, vaya que soy misericordioso porque te la estoy dando para que vaya buscándome los autores. Si no me buscan los autores, entonces esta premisa queda derrubada. Dice que los católicos no predicamos la doctrina de salvación. Bueno, señor, si estamos hablando de la Trinidad, propiamente es una doctrina de salvación, porque nosotros creemos que Cristo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Propiamente estamos hablando de que ese Dios nos salva, ese Dios que es la misma sustancia en tres divinas personas. Mencionó, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, y mencionó lo que le conviene. Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 menciona de que habla de la prédica de Jesucristo, y en el versículo anterior menciona uno de los que estaban allí, le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para obtener la salvación? ¿Y qué dice? Que se hagan bautizar. ¿Que se hagan bautizar para qué? En el nombre del Señor, de Cristo, para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, dice, hasta en el bautismo encontramos la Trinidad. ¿Ok? Y otro, estamos hablando de la Trinidad, no de la fórmula trinitaria. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven atrás, ¿ok? En minutos atrás, todo lo que yo dije fue fundamentado bíblicamente. Esto por esto, por esto, esto por esto, esto por esto, por esto. Y aquí tengo los versículos bíblicos que estoy utilizando para que no se me queden. Y nada más, aquí contando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6
versículos bíblicos que he dicho y hasta ahora no han sido refutados. Yo espero que en estos 5 minutos que pasen, sí sean refutados. ¿Cómo resuelve primera Juan capítulo 5, versículo 8 al 9? ¿Cómo resuelve capítulo 14, versículo 16? ¿Cómo resuelve segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14? ¿Cómo resuelve Mateo capítulo 3 del en adelante? ¿Cómo resuelve Lucas 1, 26? El 35, porque le cuento de que estos escritos fueron hechos por los apóstoles Juan, Pablo y Lucas, que él recopiló lo que había escuchado según el mismo autor en Lucas 1:1, recogió lo que había escuchado según la doctrina de los apóstoles o lo que creían los cristianos. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Bueno, ya agotado esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, mencionando otra vez lo de la persona, ¿no? De que a veces se dice que el Espíritu Santo no es persona. Bueno, aquí está precisamente la actividad del ente, porque ya escuchamos en versículos anteriores, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, donde el Padre habla, y si habla es un ente racional, y todo ente racional es persona. Entonces, aquí encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante, en donde estaban los apóstoles reunidos haciéndole culto al Señor, y el Espíritu Santo habló. Fíjense, el Espíritu Santo habló, y ¿quién habla? No una persona, sino un ente. Entonces, el Espíritu Santo hablando nos muestra de que efectivamente el Espíritu Santo es Dios, pero es una persona distinta de Jesucristo. También una persona distinta al Padre, puesto que en el bautismo de Jesús apareció en el mismo tiempo y no puede estar una persona en los mismos tiempos. ¿Okay? Hablando filosóficamente, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 1:26 encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo lugar. Okay, entonces tiene que resolver este asunto por aquí. Ahora, fíjense, por ejemplo, otra doctrina de los apóstoles, Filipenses capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese de que Jesucristo es con ese mayúscula que es Dios, para gloria de Dios Padre, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí nos encontramos en un gran negocio en el Tiempo. Ok, gracias. Déjeme volver a poner el resorcito. Bueno, mi querido Abraham, tus otros 5 minutos de reputación. Gracias, Pic. Bueno, miren. Gracias. Acá podemos ver, ¿verdad? Que esto se salió ya de lo que habíamos acordado. Esto se salió de lo que habíamos acordado. ¿Qué habíamos acordado? Que el tema que íbamos a exponer era para mostrar a las personas que nos van a escuchar si en realidad existe una Trinidad o existe una doctrina bíblica, ¿verdad?, que nos lleva a la salvación. Yo como unicitario creo en esa doctrina que lleva a la salvación y lo estoy demostrando con versículos, que es la doctrina de Cristo y la que predicaron los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? He venido demostrando, el amigo acá todavía no ha dado un versículo que lleve a la persona, ¿verdad?, a una salvación con un solo versículo que lleve a la persona, ¿verdad?, que diga que la Trinidad nos puede hacer salvos. Ya yo le he mostrado varios, donde dice que el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, es el que nos da la salvación, que Jesucristo es el que, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres al cual podamos ser salvos. Le he mostrado versículos como hecho, donde dice que predicaban los apóstoles la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y era el nombre de Cristo lo que ellos predicaban. Pero podemos continuar. Aquel amigo no es confiable su doctrina. ¿Por qué? Porque él no nos está llevando a la salvación con lo que él cree. Lo que está hablando son deducciones. Él está refutando algo que no tiene que refutar, porque acá quedamos claros que lo que nosotros íbamos a hablar, ¿verdad?, era para llevar a la persona a la salvación. 5 minutos cada uno. Teníamos que mostrar la doctrina correcta por medio de la Biblia para salvación del alma que escuchara, ¿no? Que la persona vea que ahí es donde ella va a encontrar la verdad y van a desechar el error. Eso fue lo que yo
¿verdad? Dije al principio, Disculpa. pero ya el amigo aquí me está, ya el No, amigo no me está, era ya el un amigo, silencito, por eso puse pausa a tu tiempo. El tema dale, Pi, es dale. si la Trinidad practicaban los apóstoles o la unicidad practicaban los apóstoles. Ahí no estamos hablando de que si cuál de los dos lados van a salvar a quién. Y te lo recuerdo, que ese fue el trato que tú hiciste con mi hermano, el católico. Así que enfócate en el tema, por favor. Y vuelvo a poner tu tiempo. ¿Cuál es la doctrina que lleva a la salvación, Pi? Eso fue lo que yo expuse con el amigo. Si la Ah, trinitaria o la unicitaria. Y yo estoy no, no, demostrando, no, no, ¿verdad? no, Yo no, estoy, no. Un No, segundo, está antes de saliendo del volverte tema. a poner tu tiempo. El tema es si la doctrina que practicaron los apóstoles eran la Trinidad o la unicidad. Si tu doctrina es bíblica, la unicidad, qué enseñaron Cristo y los apóstoles como doctrina, Pi? Ese fue el claro, tema. claro, 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 claro. Pero si te Bueno, estás y hablando, yo estoy dando versículos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? El amigo ok, acá no ha podido dar un versículo donde diga que enseñaron una Trinidad. Sino yo he venido dando versículos donde dice que enseñaron el nombre de Jesucristo, el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, continúo, ok, Pi, dale, adelante. adelante. Tú vuelvo a poner tu tiempo. Por favor, concéntrate en Dale, el dale, debate. voy a dar otro Adelante. versículo, ¿verdad? Yo sé que los oyentes están anotando, van a anotar cuando vean el video, perdón. Dice así: pero cuando creyeron, Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaba Felipe también acá? Ya que he venido dando base y fundamento de todo esto. ¿Qué predicaba Felipe acá? Una Trinidad. No, amigos, aquí dice claramente que Felipe predicaba el Evangelio, pero el nombre de Jesucristo también, ¿no? Entonces es importante que aquí no dice que se predicaba una Trinidad. El Evangelio y el nombre de Jesucristo, Hechos capítulo 8, versículo 12, y se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense que la doctrina correcta que se predica, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, no una Trinidad, te lleva a bautizar, según la Biblia, hombres y mujeres. Te lleva a bautizarte cuando se predica el nombre de Jesucristo. Es lo que les he venido enseñando acá, que hay que predicar el nombre de Jesucristo, hay que creer el nombre de Jesucristo, como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que aún para ser hijo de Dios, ¿verdad? Hay que creer en ese nombre, porque a los suyos vino, los suyos no los recibieron, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, a los que creen en su nombre, no dice a los que creen en una Trinidad, ¿ya? Entonces, también hay versículos como Juan 3:18, donde dice, ¿verdad? Que el Hijo de Dios vino eh, y todo el que cree en su nombre es salvo, pero el que no cree en su nombre ya es condenado. Eso lo dice Juan 3:18. También lo pueden leer, lo pueden anotar para leerlo. Solamente no creer el nombre no te da la salvación, pero sí te da la condenación. Juan 3:18. Entonces, amigo, ¿vamos a creer en una Trinidad o vamos a creer lo que dice la palabra? Como dice la Biblia en Juan 3:23. El mandamiento de Dios es el nombre de Jesucristo. Lo dice el mandamiento de Dios, no del hombre. Aquel amigo nos está enseñando mandamiento de hombre, porque no nos está llevando a creer en el nombre, sino en una Trinidad. Fíjense, en una Trinidad. Pero él no ha dado versículo que lo diga, que lo compruebe, que diga que este es el mandamiento de Dios, que crean en una Trinidad. ¿Dónde está el versículo? El amigo me lo va a tener que demostrar. Yo le estoy demostrando. Juan capítulo 3, versículo 23. El mandamiento de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo y nos hacemos unos a otros, pero que creamos en el nombre. Entonces dice que Felipe predicaba el nombre de Jesucristo. ¿Qué vamos a predicar? ¿El nombre o una Trinidad? ¿Qué estoy predicando yo acá? ¿Qué estoy enseñando? ¿El nombre o una Trinidad? Dios mío, hay que ser. Bueno, seguimos. Fíjense, dice aquí, y aún tienes ahí autoridad a los principales, aprender a todos los que invocan tu nombre. Invocaban el nombre, no una Trinidad. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me eres, Hechos 9:15, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué dice aquí que fue Tiempo, elegido Pablo para tiempo, llevar su nombre en presencia de los tiempo, gentiles? ¿Qué estamos llevando? ¿Una Trinidad o el nombre? tiempo. ¿Qué estamos llevando a Ya las se te almas? acabó tu tiempo, Gracias, bro. Pic.
Ok, hermano apologista, ¿estás listo para sus otros 5 minutos de reputación? Sí, listo. Listo. Adelante, hermano. Cuando empieces a hablar, corre tu tiempo. Bien, vuelvo y repito, para recapitular, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que creemos como trinitarios? Nosotros creemos en un solo Dios, en la sustancia, que es Dios, la divinidad. Ese Dios que ha manifestado en la plenitud de la revelación en el Nuevo Testamento con Jesús como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está registrado y está basado en los versículos bíblicos. Ahora, con paso abogado, el querido hermano Abraham está dando a entender de que yo me estoy saliendo del tema para tratar de desvincular el argumento. Cosa de que las personas son inteligentes y pueden ver, pueden mostrar las citas bíblicas que he sacado y que he mostrado para corroborar lo que estoy diciendo. Ahora sí, estaba diciendo, por ejemplo, que esto es un intento de falacia de arenque rojo. Sí, un intento de falacia de arenque rojo. Este es un ejemplo de un intento de falacia de arenque rojo, en donde quiere ya pasar, ya no tema de la Trinidad, si los padres apóstoles, si los primeros apóstoles bíblicamente creían en la Trinidad, sino que ahora que intentar dejar mi argumento dando a entender, no, es que no está hablando de la salvación, pero Señor, no estamos hablando de la salvación, sino de la Trinidad. Pero aún así le voy a dar el beneficio de la duda para que se vaya estudiado en la casa. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 se dice, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados, perdón, en el nombre del Señor y en el Espíritu Santo. ¿Por qué dice en el nombre del Señor y en el Espíritu Santo? No, en el nombre del Señor con su Espíritu Santo o con su Espíritu de Dios o con el Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo dice? Ojo, y de la Reina Valera. Otra cita. Ya había mencionado Mateo capítulo 1, versículo, perdón, Mateo capítulo 1, versículo 22, dando a entender de que Jesucristo precisamente es Dios. Por ejemplo, también tenemos Juan capítulo 11, perdón, capítulo 10, versículo 30, donde Jesucristo le dice a sus apóstoles que se aman como Él los ha amado y el Padre y Él son uno. Juan capítulo 17, versículo 20. Padre, yo ruego por ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. El problema aquí es que el hermano confunde unidad con unidad y no es lo mismo. Ejemplo, si el Padre y Jesús son uno, no quiere decir que sean la misma persona, porque el mismo Señor dice que ellos sean uno y sabemos que cada quien es diferente. Somos la misma sustancia, la sustancia humana, sustancia carnal, no divina, pero Jesucristo y el Padre son la misma sustancia. Ok, perdón. Todos nosotros compartimos la sustancia humana. ¿Qué es lo que nos diferencia? La entidad, el ente, la persona. ¿Cómo la compartimos la misma sustancia? La misma carne. Y así sucede también con Jesucristo y el Padre. Son uno, pero ¿en qué? En la sustancia. Ya le mencioné, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. También quiero, por ejemplo, quisiera que a mí me respondiera, ya que está tratando de desprestigiar mi argumento. Entonces, ¿qué hacemos con esta de Primera de Corintios, capítulo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8 al 9, de la Reina Valera? Entonces, ¿qué hacemos con eso? La sacamos. ¿Cómo vamos a decir que es espurio? Seguramente está actualiza, porque seguramente no pretende tener la católica, no la católica. Bueno, ¿cuánto tiempo me quita? 37 segundos. Sí, así dejo. Adelante. Ya no voy a decir nada más. Adelante. Te faltan Sí, 27 sí. segundos. Bueno, Espérate, Abraham. Falta que él lo diga. gracias, Phil.
Faltan 27 segundos, hermano. ¿Lo vas a tomar o lo vas a dejar? No, no, adelante, ya. Bueno, entonces vuelvo a retroceder el tiempo. Espérame un momento, Abraham, que retroceda el tiempo. Y ahora Adelante. iniciamos con los 5 minutos de contrarreputación. Adelante, Abraham. No, recuerda que yo no hablé de contra, estoy predicando, estoy enseñando una doctrina bíblica, cosa que él no ha hecho. No. Aquí no es predicación, aquí es un debate. No, yo estoy enseñando, Pía, acuérdate que te dije 5 minutos cada uno. Por eso yo les dije del principio, nada de refutación, porque vamos a enseñarle a las personas que van a escuchar este video, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿Qué es lo que ellos van a Bueno, tener que tomar? ¿Verdad? un ¿Qué debate van a tomar si no la es, verdad? ¿Qué van a tomar si discúlpame, la verdad o el error? hermano Abraham, un debate no es una predicación. No te Mira, equivoques no de te salgas tema. de lo que yo hablé. Aquí no estamos predicando, aquí estamos Pero debatiendo. no te salgas de lo que yo hablé, Pete. Yo estoy enseñando una doctrina bíblica. Es cosa que a ustedes no les gusta, porque la Trinidad no La está en la única Biblia. doctrina bíblica es la Entonces, doctrina trinitaria, no la bueno, unicitaria. Lo entonces siento enséñala, mucho. porque él no la enseña. Pero entonces déjame hablar. Déjame hablar lo que yo tengo que hablar de la Biblia. Bueno, Yo estoy entonces enseñando la enfócate doctrina en el bíblica. tema, por favor, y te tocan tus 5 minutos de Me estoy enfocando en contrarreputación. el tema, me estoy enfocando en el tema, pero el Ah, amiguito acá no ha dado versículos bíblicos donde ok, nos llevan a una cuando salvación. empieces a hablar, corre tus 5 minutos de Entonces, ese es el contrarreputación. problema de él, pero yo voy a ¿Cómo seguir quedamos? enseñándole a la gente lo que es doctrina bíblica. Dale, Pía, adelante. Tú Adelante, solamente enfócate en hacer el debate. Pero yo sé lo adelante, que te tengo que hacer. toca Ya yo tus había cinco hablado esto minutos de ya. Está grabado. contrarreputación. Empieza, está siendo grabado. Adelante, cuando empieces a hablar, corre tus Bueno, cinco listo, minutos. dale. Adelante. Entonces, dice Hechos, yo sé que eres trinitario, pero cálmate, relájate. El tiempo ya. Ya está corriendo tu tiempo. Ahí está, te lo Ok, estoy bueno, mostrando en 9, pantalla. versículo 15. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve por instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Qué era lo que tenía que llevar aquí el apóstol Pablo? ¿Una trinidad o el nombre de Jesucristo? ¿Qué iba a llevar Pablo a los gentiles? ¿Una trinidad o el nombre de Jesucristo? Amigo, Pablo iba a llevar el nombre. Entonces, por enseñando cuánto es necesario para por mi nombre. Amigos acá, porque yo te muestro que ellos no pueden padecer por el nombre, que hay que recibir el nombre. Hechos capítulo 9:27. Entonces lo trajo a los apóstoles y le contó Saulo cómo había visto en el camino al había hablado y cómo en Damasco había hablado valeroso nombre de Jesús. ¿En qué nombre había hablado valerosamente el apóstol Saulo de Jesús? No en el nombre de una, no en una. Entonces, ¿por dónde aparece, amigos? No nos presenta que ellos enseñaban una Trinidad, que ellos predicaban una Trinidad, que ellos recibían una Trinidad. No, ellos recibían lo que es el nombre de Jesucristo. La doctrina del nombre es lo que cree la unicidad. Por eso yo dije, el amigo dijo, el tema, amigo, yo dije que íbamos a poner en evidencia la doctrina correcta que lleva a la salvación, que conlleva la salvación, y es la doctrina del nombre. ¿Cómo tú me dices que eres salvo si tú no estás creyendo lo que dice la palabra? ¿Cómo tú me vas a demostrar que eres salvo si tú no estás creyendo lo que dice la palabra? Si tú no estás recibiendo lo que dice la palabra. Que hay que creer en el nombre de Jesús, lo demostré con versículos bíblicos, que hay que recibir el nombre, que hay que enseñar el nombre, que hay que predicar el nombre. ¿Cuál Trinidad? ¿De qué Trinidad me están hablando? ¿Qué Trinidad están hablando ustedes, muchachos? Porque la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes van a enseñar algo que no está escrito.
La Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también habla de que Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es la verdad, es la vida, es el camino, Jesucristo es el todo, sin excepción a nada, sin excepción a nada, Jesucristo es el todo. ¿Entiende? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 11, y el todo no exceptúa ni siquiera un tanto, no, Él es el todo, incluyendo el Padre. Y aquí a los amigos, es que escrito está, si no creen que yo soy, vuestros pecados moriréis. Ellos como trinitarios, ellos no creen que Jesucristo es Dios, el Padre, por tanto no se bautizan en el nombre de Jesucristo como está escrito, y tanto Cristo les dice, en vuestros pecados moriréis. Porque no creer que Él es Dios, el único Dios verdadero, es no bautizarse en el nombre, mueren en sus pecados, lastimosamente. Pero entonces yo sigo enseñando lo que dice la palabra de Dios. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó, ok, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjense cómo dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. ¿En qué hablaba aquí el apóstol Pablo? En el nombre de una Trinidad, en el nombre del Señor Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, Hechos 10:40, todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Tienen el perdón de pecados? No lo creo, porque dice que por su nombre es que obtienen el pecado. Hechos 2:38. Bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 4:12. No hay salvación en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Seguimos. Eso es para írselo recordando. Cosas que llevan a la salvación. Versículos bíblicos. Ok. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. ¿En qué nombre de la Trinidad me van a decir ustedes que fueron bautizados los apóstoles? El que se traiga el de él. Eso de allí no hay problema. Quiero ver si alcanzo a hacer este mañana también, de textura. Todas estas paredes de aquí. Simón ha contado todas esas por primera vez a los gentiles para tomar pueblos de ellos para pasar. Como tiene mucho tiempo colgado, yo traté de meterle un tornillo y lo rompe. Apaguen el micrófono, muchachos. Vamos a tener que meterle un. Ya se te acabó tus 5 palo minutos de sí, cruzado para atorarlo por aquí así, para que nos ayude mientras se enderece. Primero tengo que le echamos esa madre. Le echamos esa madre. Hermano Víctor, que está con mucha bulla. Sí. Víctor. Echamos para arriba, lo atornillamos. Sí, porque ya le. Vamos a hacer una pieza. Apaga, por favor, tu micrófono. Por debajo y lo metemos el güey allí. Que nos lo tenga, ¿no? Víctor. No, con un palo que hagamos tu aquí. micrófono. Con ese güey lo hacemos. ¿Sí? Víctor. Correcto. Víctor. Sale pues. Pi, ¿cuánto tiempo me queda, amigo Pi? Nada, se te acabó tu tiempo. Ah, listo. Le toca al hermano apologista católico. Adelante, apologista. Te tocan tus 5 minutos de. Frank, creo que tú has entrado. Puedes apagar el micrófono. Acaba de llegar. Porque así no voy a poder. Adelante, hermano apologista, por favor. Cuando usted hable, comienza a correr su tiempo. Ahí está. Sí, pero no sé si puto. Pero si Víctor no apaga el micrófono, no va a poder hablar. Entonces, creo que habrá en la facultad de administrador de este chat, él puede apagar el micrófono. Ahí. Adelante, apologista, por favor, sus 5 minutos corren. Sí, está. Adelante. El micrófono. Es lo que Dios permita. Adelante. En nombre de Dios, por la propia del Espíritu Santo. Bien, entonces vemos ya resultado prácticamente todo lo que yo le había mencionado. Pero hay algo que me llama la atención que dijo hoy en estos 5 retroceda, en 5 minutos más atrás. Dijo, yo soy el todo, también el Padre. Bueno, me gustaría que buscara esa cita. Esto dice, yo soy el todo, también el Padre, para poder creerle. No está, spoiler, no le creo. Y ojo, tampoco le crean ustedes. ¿Ok? Porque esta cita donde dice, yo soy el todo, retroceda, también el Padre. Esta cita no existe. Bien, ahora, quiero remontarme rápidamente a
Mateo capítulo 28, versículo 16. Y dice, y se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo estaré con ustedes. Aquí se los dice a los apóstoles hasta el fin de los tiempos. Es decir, que los apóstoles van a preservar la doctrina del Espíritu hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Es decir, hasta los tiempos actuales. Ahora, los mismos apóstoles, en Hechos capítulo, por ejemplo, 20, encontramos, dice, tened cuidado de vosotros, dice Pablo, de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho a obispos para pastorear la iglesia, el cual con su propia sangre. Feroces entre vosotros y no perdonan a la rebaño. Entonces, Pablo menciona que los obispos son los encargados de pastorear en lugar de los apóstoles al rebaño de Jesucristo, el cual se compró con su propia sangre. Es decir, esta iglesia que mantiene la doctrina de la Trinidad hasta el sol de los tiempos, ¿Cómo estamos? tiene que mantenerse. Ahora, si tiene que mantenerse, por lo tanto, debe haber sucesores que también creen en la Trinidad. Y aquí yo me quiero remontar a los mismos apóstoles, o mejor dicho, sucesores de los apóstoles, o los que mantuvieron los sucesores de los apóstoles, citando las Sagradas Escrituras. O con esto. Dice, año 65. Acerca del bautismo, bautizar de esta manera, dichas palabras dadas por Jesucristo, bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua viva. De Policarpo, a él, Jesucristo, gloria con el nombre del Padre y el Espíritu Santo, amén, por los siglos de los siglos. Pastor de Hermas, el Espíritu Santo que persiste, que creó toda la creación, Dios le hizo morar en el cuerpo de la carne que él hizo. Ahora bien, esta carne que habitó el Espíritu Santo sirvió también al Espíritu caminando en santidad, pureza y mancilla, absolutamente al mismo Espíritu, como era pues dado en ella la conducta excelente, pura y teniendo parte todo bajo el Espíritu cooperando con él el negocio, o sea, el Espíritu Santo cooperando con él, con Jesucristo, portándose siempre fuerte y valerosamente. Dios la tomó partícipe juntamente con el Espíritu Santo. En efecto, la conducta de esta carne agradó a Dios por haberse mancillado sobre la tierra mientras tuvo consigo al Espíritu Santo y así tomó como consejero a su hijo. Entonces, fíjense, esto lo dice el pastor de Evas en el año 140 y 150 por ahí. Ignacio continuó. Ignacio, por sobrenombre portador, ok, fue discípulo de Pablo, obispo de Antioquía. Dice, un médico hay, sin embargo, que es carnal, aparte, espiritual, engendrado, no creado en la carne del Hijo de Dios, Hijo de María e Hijo de Dios, la carne de Dios, y luego impasible, Señor Jesucristo, nuestro Dios. Sí, en otra, la verdad de nuestro Dios, el ungido, fue llevado por María en el conforme dispensado de Dios, el linaje de David por la obra del Espíritu Santo. Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Otra cita. Para ver, Arístides del siglo II. O sea, Jesucristo estuvo con 12, de los cuales después de su acción salieron a las provincias del imperio y enseñaron con grandeza a Cristo. De modo que uno de ellos corrió a nuestros mismos lugares predicando la doctrina de la verdad, pues conocen al Dios creador y al artífice del universo. En su Hijo unigénito y el Espíritu Santo, y no adoran a ningún otro Dios fuera de él. Se te acabaron tus 5 minutos de contrarreputación. Ok, y entonces vamos por las últimas 2 de 5 de contrarreputación y los vamos a las preguntas. Después de estas dos últimas. Pregunto, este es el último tiempo de Abraham y después preguntas y respuestas. Correcto. Okay. Después de los 5 minutos que le tocan a cada uno de contrarreputación, estas últimas 5 minutos de contrarreputación a cada uno, nos vamos con las preguntas y respuestas. Ok, bien. Y las gracias. reputaciones a las respuestas.
Bueno, Abraham, ¿estás listo para tus últimos 5 minutos de contrarreputación? Abraham, ¿estás listo para tus últimos 5 minutos de contrarreputación? Abraham. Bueno, parece que a Abraham parece que se le cayó la señal. Ajá, ya va, que tenía el volumen, el silencio. Tenía el silencio, Pi, disculpa. Ok. Adelante, Abraham, tus 5 últimos minutos de Sí, mira, contrarreputación. te estaba haciendo una pregunta y tenía el mute ahí puesto. Mira, Adelante. ya se cumplió la hora y media, Pi. Estamos 1 hora y 5 minutos de tiempo. Se van a cumplir la hora y media con las preguntas y respuestas. Después de estas, No, acuérdate que yo te dije que era hora y media del diálogo, de lo que sí. íbamos a demostrar con la Biblia, pero si el amigo no tiene más argumentos porque no lo ha tenido en todo el debate, pero bueno, entonces sí, quedamos aquí entonces, pues el amigo la verdad es que veo que en verdad está perdido. Está perdido y no ha dado nada de versículos que muestren a las personas que ellos reciban algo que los va a llevar a la vida eterna. Bueno, Entonces sí, yo creo que es entonces mejor. vamos a tus últimos 5 minutos de contrarreputación y después nos Dale, vamos a las preguntas. dame mi tiempo para seguirle hablando a la gente acá qué es lo que tienen que creer y qué no tienen que creer. Dale. Bíblicamente hablando, les voy a demostrar con versículos. Aquí no estás predicando, aquí estás debatiendo. Tú tienes que demostrar que la doctrina que enseñaron los apóstoles era la unicidad y no la Claro, Trinidad. Ese es el claro, pero debate. un debate, un diálogo que lleva a que la gente, ¿verdad?, escuche, vea, ¿verdad?, con su Biblia, cuando ellos escuchen el debate, el diálogo, que ellos escuchen, ¿verdad?, quién es el que está dando versículos bíblicos correctos, o sea, que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Yo creo que aquí a todos nos importa nuestra salvación. Entonces, dale, dame mi tiempo, no te preocupes, yo sé que la gente es sabia y va a entender. Dale. Ok, adelante. Comienza a hablar. Bueno, listo. Mira, la Trinidad. Bendita Trinidad. Dicen acá los amigos. Santísima Trinidad. Yo quisiera saber dónde es que dice la palabra de Dios que hay una Santísima Trinidad. Porque ellos lo que hablan y dicen, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que debemos no podemos pensar más allá de escrito. Entonces, cuando yo digo bendita Trinidad o Santísima Trinidad, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Cuando yo enseño una Trinidad. Ay, Dios mío, dice la Biblia que Cristo, a Dios se le llama el santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Él es el santo, no la santísima. Entonces yo veo como una falta de respeto cuando acá los amigos llaman a la Trinidad Santísima. A Dios, por decir, no, porque ellos están diciendo que Dios es una Trinidad. Entonces estarían llamando a Dios Santísima cuando dice la palabra de Dios que Él es el santo. Él es un hombre, él no es una mujer. Él es el santo. Entonces llamarlo Santísima sería como llevarlo a feminarse, ¿no? Yo creo que falta de respeto. Bueno, continuemos con el debate. Vamos a seguir hablando lo que Dios enseña. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 17, para que el resto de los hombres busquen a Dios, todos los cuales invocados, ¿qué es lo que tiene que ser invocado sobre los gentiles para la salvación? Como dice Hechos 2, capítulo versículo 40, dice que todo el nombre, no la Trinidad, o una Santísima Trinidad, o el nombre de el nombre de Jesús, dice que sobre los hombres, los gentiles, Hechos 15, 17.
17. Y todos sobre los cuales he invocado mi nombre. Palabra de hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a exponer la vida por algo, verdad, que no está en la palabra de Dios, por una Trinidad? No, aquí dice, hombres estaban dispuestos y expuestos a exponer su vida por nuestro Señor Jesucristo. Amigo, entendamos que es ese nombre. Oye, es muy bonito, es glorioso conocer el nombre. Te invito, yo sé que te invito a ti, sino que invito a todos los que estén escuchando, amigos que están acá escuchando también, que donde se dicen que tenemos que creer en el nombre, que el mandamiento de Dios es creer en el nombre. Conozcamos ese nombre, recibámoslo, para que podamos bautizarnos en ese nombre. Conocerlo, imagínate, ¿cómo vamos a hacer? Como Pablo dijo también, yo no estoy solamente dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino también a morir por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Cómo yo voy a estar dispuesto a morir por algo que no conozco, que desconozco? Y por desconocer yo agarro y recibo algo que no me ha sido predicado y enseñado por Cristo y por los apóstoles, en la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a morir por ese algo que yo desconozco? Pablo estuvo dispuesto a morir porque Pablo conoció, a Pablo se le reveló Cristo y lo tumbó del caballo y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí empezó el ministerio de Pablo. Pero Pablo estuvo dispuesto a morir y murió, le cortaron la cabeza por causa de ese nombre. Él lo dijo, yo estoy dispuesto a morir por causa del nombre de Jesús. No me inquieten, déjenme quieto. Y fue y murió. Y él estuvo dispuesto a morir por el nombre. Entonces, hombres que han expuesto su vida por el nombre, no solamente Pablo, fíjense, Hechos 16, 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También en plural, todos los hombres de Dios estuvieron dispuestos a morir por causa de ese nombre. ¿Por qué? Porque era el Salvador de ellos, Jesucristo. Era aquel que estuvo dispuesto a sufrir un martirio, se le llama el varón de dolores, el que sufrió por ellos, y dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo les empieza a decir, ustedes son carnales. ¿Por qué dicen yo soy de Pablo, yo soy de Crispo? ¿Por qué dicen yo soy de Gallo, yo soy de Cefa? ¿Acaso murió Pablo? ¿Acaso murió Gallo? ¿Acaso morí yo? Murió Cristo. Otros decían yo soy de Cristo. Eso sí estaban correctamente centrados a quienes pertenecían ellos, a Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, Cristo fue el que murió por ustedes. Nosotros no morimos, fue Cristo. Entonces dice que el nombre de Cristo era el que había sido invocado por ellos, para que ninguno diga que alguno fue bautizado en mi nombre. No, ustedes tienen que bautizarse por el nombre de aquel que murió por ustedes. Prácticamente lo que Pablo les está enseñando. Tiempo. Gracias, Pic. Ok, hermano, tus últimos 5 minutos de contrarreputación y los vamos a las preguntas. Ok. ¿Quién pregunta primero? Te toca tus últimos 5 minutos a ti y después de aquí comenzamos arrancamos con las preguntas. Adelante, bro. Bien, gracias. Bueno, el hermano Blanco, que respeto que merece, dice que no tengo textos y te lo digo, tengo sobra, y esto da para mucho más, pero veo que no puede mantener un hilo argumentativo hablando de la Trinidad. Ya se va que es la salvación, ya se va que es santísimo, no sé qué más, tratando de desvincular de lo que se ha argumentado aquí en este debate. Allí en el video, vayan a los 5 minutos de exposición, todo lo que yo dije ha sido. En cambio, si ven la contraparte, o sea, simplemente es divagancia, o uno que otro, y por eso es que a veces dice cosas éticas. Como por ejemplo, no se tienen que enseñar con un solo versículo. Por ejemplo, lo comentó. Dice que yo soy, según él, ¿no? Que yo soy, diciendo Jesucristo, según él, yo soy el todo y también el Padre. Y también, sacando de contexto, no vaya más allá de lo que está escrito. Vamos a leer eso un poquito para entender este pasaje. Sí, 1 Corintios capítulo versículo 5 en adelante dice, así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿De qué está tratando el
el capítulo, el versículo, el pasaje, el contexto de la venida del Señor. No está hablando de la Trinidad, no está hablando del bautismo, no está hablando de la salvación, está hablando de la venida del Señor, el cual aclarará también los gustos de las tinieblas y manifestará la situación de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermano, os he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a pensar más lo que es Cristo. Todo el versículo anterior que está hablando en la venida del Señor. No sea por causa uno o no, perdón, no sea por causa uno os envanezcáis unos a otros. Pero bien, entendiendo bien el contexto, está hablando principalmente de las Sagradas Escrituras, porque ni siquiera San Pablo creía que sus propias escrituras iban a ser compendio del el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a darle el beneficio de la duda de que, bueno, vamos a pensar más allá de lo escrito. Muy bien. Y hablando del Antiguo Testamento, perdón, hablando del Antiguo Testamento, en donde se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, os doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo. O sea, en el Antiguo Testamento no lo va a encontrar. Donde se va, por ejemplo, a quienes ustedes retengan los pecados se les serán perdonados, a quienes no los retengan se les serán remitidos. No se les serán remitidos. ¿A quienes? No, spoiler, no va a aparecer. Entonces, bueno, esto es un intento de arenque rojo para tratarse ese orden. Para momento el cronómetro, que es ahora, por favor. ¿Qué pasó, hermano? Ahora, solo vamos a esperar que entre. Hola, hola, saludos a la sala. ¿De qué se trata el tema? Es un debate que estoy teniendo con Abraham respecto a la Trinidad. ¿Respecto a qué? La Trinidad. La Trinidad. ¿Lo entendí bien? Trinidad, sí. Sí, ¿cuál doctrina es, Héctor? Ah, ¿Cuál es la doctrina que practicaron los apóstoles? ¿Si es la Trinidad o es la unicidad? no, ni la unicidad ni la Trinidad. El monoteísmo hebreo. Sí, pero yo no voy a debatir con usted, señor. Yo voy a debatir con Abraham. ¿Conmigo? No, estamos grabándolo para subirlo a YouTube. Yo El no debate. vine a debatir con usted, yo voy a debatir con Abraham. Y como Abraham se salió de la sala, vamos a esperar que seguramente hay conexión. ¿Y cuál es la fe suya? Los católicos. Ah, católicos son trinitarios. Y una Trinidad tardía, antigua. Sí, Que no, pero no estamos aquí para usted, señor. Uy, se te corta harto el sonido, no sé si era mi teléfono o el suyo, pero le escucho la mitad de la frase. Sí, pero es que no estamos para escucharlo usted, señor. Estamos de Ah, ya, disculpa. Ya, no, Okay. me retiro. Si ya sé que me tienen miedo, pánico y tirita enfrente a un nazareno. Eso ha ocurrido los 21 siglos. Bendiciones, claro, me voy. Diga, señor. Hasta luego. Bueno, ok. ¿Ya está listo para correr tu tiempo? Es que no ha llegado Abraham. Ay. Sí, se fue Abraham. No ha llegado Abraham. Sí, Bueno. no está Abraham. Permítame.